Muy bien. Segunda parte. Proceso de transcripción del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que del ADN, la cadena, se copia cierta parte, se copia literal, se lleva desde el núcleo, se genera una copia, que esta copia es una información, una orden a que se ejecute, viaja hasta el ribosoma y en el ribosoma esta información se toma y se convierte, esta orden se convierte en una proteína a través de una secuencia de aminoácidos que involucran varios secuencias de ARN. En esta ocasión vamos a ver tres ARNs en los cuales están involucrados para poder generar una proteína. Hasta esa superficialidad vamos a entrar. No vamos a ir más profundo porque podemos encontrar montones de secuencias de ARN para distintas aminoácidos, distintas proteínas, para la formación de distintas cadenas. Entonces, por ahora solo tres de los procesos que intervienen en los principales. Y de esos tres se generan casi 20 tipos de proteínas. Ok. ¿Cómo ocurre este proceso de transcripción? Bueno, apuntemos en nuestro libro, en nuestro cuaderno, el siguiente concepto. Transcripción es el proceso mediante el cual se sintetiza una molécula de ARN, que ARN significa ácido ribonucleico. Muy bien. ¿Por qué ribonucleico? Porque va del que está relacionado entre el núcleo nucleico y ribosoma del ribosoma. Entonces, ribonucleico. Bien. A partir de una molécula patrón, este es el ADN, de ADN. La transcripción de ADN hace que se obtengan moléculas que son copias de las bases complementarias del ADN. Bien, lo que estábamos explicando. Muy bien, vamos a ver gráficamente. Ok, el paso 1 de esta transcripción de ADN, de esta transcripción. Paso número 1 significa el proceso de lectura del ADN. ¿Ok? La síntesis de la molécula de ARN la efectúa una enzima llamada ARN polimerasa, que es este botoncito azul que se ve acá. Yo creo que ahora sí se ve. Okay. Ahora sí se ve el mouse, ¿verdad? Este círculo azul se llama un ARN polimerasa. Es el primer ARN que interviene en esta secuencia de pasos. ¿Ok? Primera ARN polimerasa. ¿Qué hace la polimerasa? Posicionarse en un punto del ADN. Este punto marca el inicio del gen. Ojalá a las definiciones que estoy dando, que ya están dadas en un principio, ahora ya las estamos usando para poder explicar otros aspectos. El inicio del gen. ¿Qué es esto? Vean. Dice, al inicio del gen existe una parte llamada región del promotor de un gen. ¿Se acuerdan que las polimerasas anteriores en el proceso de replicación también se posicionaban en cierta parte? Es esta misma parte, ¿sí? Se llama región del promotor de un gen, que es como una secuencia corta de ADN en la cual la enzima localiza esta región, la marca como el inicio del gen y se une al ADN a partir de aquí, a partir de acá. Okay, entonces ella se mueve, se posiciona, lee, aquí empieza y empieza a moverse y lee toda la información que está en este gen. De ahí salta al segundo paso. Ajá. Entonces, de aquí salta a la segunda parte, que es donde ya la ARN polimerasa está unida al gen en cierta parte y está ahí y empezó este proceso de transcripción. ¿Qué ocurre dentro del ADN y de la molécula de polimerasa? Bien, ocurre como abrir una hoja de un libro, ¿no? La hebra de ADN se desenrolla,
se posiciona de cierta forma en la cual la polimerasa la lee de forma vertical y va generando una hebra patrón. ¿Qué quiere decir? Ok, toma del ambiente estos azúcares, ¿sí? Y los va uniendo y toma del entorno nucleótidos libres y va generando una copia idéntica a la que está viendo en el ADN, ¿sí? Si ve timina, copia timina y la junta con adenina. Si ve citosina, le pone guanina y así sucesivamente. O sea, va generando una copia de su de esta secuencia en este orden: timina, adenina, adenina, uracilo, citosina, guanina, guanina, citosina, y así va generando esta hebra patrón y va generando esta copia. Cuando la polimerasa ha llegado al límite del gen, se separa del gen y el gen vuelve a cerrarse, ¿sí? Vuelve a cerrarse. Entonces la hebra patrón queda por fuera con esta secuencia ordenada de azúcares, ¿ok? Con su respectiva base nitrogenada, ¿de acuerdo? Y queda, que está creada en base a la información del gen que ha tenido que ha copiado esta polimerasa. De ahí saltamos al tercer paso, que se le llama molécula creciente de ADN. Sí, molécula, este patrón creciente. ¿Qué significa? Que depende de la distancia del gen que se ha leído, así va a ser la distancia de esta nueva secuencia de ARN que ha sido creada. Este ARN se llama ARN mensajero. ARN mensajero, que ha sido la información copiada del ADN y está liberada tanto de la polimerasa como del gen, y es una unidad independiente ahora. Esta molécula de ARN liberada viaja del núcleo al ribosoma, ¿ok? Que allá en el ribosoma entonces vamos a ver el siguiente paso, ¿ok? Por ahí estamos con lo que es la duplicación, no, la transcripción del ADN. Muy bien, ahora vamos a ver el tema de síntesis de proteínas. Ok, entonces, ¿a qué se refiere el término síntesis de proteínas? Bueno, apunten este concepto. Es el proceso celular mediante el cual las proteínas básicas del cuerpo son creadas a partir de información genética procedente del núcleo de la célula, la cual viaja al ribosoma y es creada la proteína. Entonces este es el proceso básico de la síntesis de proteínas. En el núcleo hay una información que es copiada, se lleva al ribosoma, que es fabricada. El ribosoma es la fábrica de proteínas. Las proteínas están compuestas de aminoácidos, ¿ok? Los aminoácidos distintos, hay cerca de 20 aminoácidos, de los cuales la combinación de moléculas hacen distintas proteínas, ¿ok? Hay una cuestión que se llama también permítame, por aquí está, que se lo olvidó. Las uniones entre aminoácidos se llaman uniones peptídicas. Ok, entonces apunten este concepto también. Unión peptídica. ¿Qué quiere decir? Bueno, imaginémonos que los aminoácidos son pequeñas esferas de distintos colores, porque hay aminoácidos distintos. Entonces, supongamos que una proteína necesita básico 5 aminoácidos. De esos 5 aminoácidos necesita 2 azules, 1 blanco y 2 rojos. Ok, para poder unir esos 5 aminoácidos requiere de enzimas
enzimas que provienen del ribosoma, y es como la goma que permite unir esos aminoácidos. Entonces, son pequeñas cargas energéticas que unen aminoácido con aminoácido, y esta unión es una unión peptídica. ¿Okay? Vamos a ver el dibujo en la siguiente página para ejemplificar mejor este tema. Aquí está. Ven lo que es una cadena de aminoácidos. Tenemos 20 tipos de aminoácidos en el cuerpo humano. Los demás tienen distintos aminoácidos. Entonces, bueno, esto es una cadena. Esta cadena la fabrica el ribosoma, y cada bolita representa un aminoácido. Vean por ejemplo. Este aminoácido está compuesto por aminoglutamato, ácido carboxílico y complejos del grupo R, un átomo de hidrógeno y uno de carbono. ¿Okay? Esto es un aminoácido, el cual se le llama, no está el nombre, la lista de los aminoácidos. Sí, la lista de los aminoácidos lo vamos a hacer al final de este video, ¿de acuerdo? Y vamos a enumerarlos, por lo menos los 20 aminoácidos que tiene el cuerpo humano. Bien, entonces cada aminoácido se une a otro aminoácido a través de enlaces peptídicos, ¿verdad? Y van generando toda esta cadena de aminoácidos que, dependiendo de la cantidad de aminoácidos, se determina el tipo de proteína que es. Aquí pueden verlo, proteína, aminoácidos AA, verde, azul, rojo, amarillo, magenta, y que es otro amarillo, pero distinto al amarillo, y forman la proteína. Súper, ¿verdad? Fácil, creo que está muy bien ejemplificado y está súper fácil. Ok, aquí tenemos ejemplos de algunos tipos de aminoácidos. Bien. Ejemplos de proteínas son colágeno, elastina, queratina, hemoglobina, miosina y diversas enzimas. Algunas proteínas y sus funciones. Mira, tipo de enzimas, digamos, son el ácido graso sintetasa. Cataliza la síntesis de ácidos grasos. Esto es una proteína. Otra proteína que se llama proteína de reserva es la albumina y la caseína, que se encuentran en las claras de huevo y en la leche. Y así pueden observar el siguiente cuadro. Hay más ejemplos de este tipo de proteínas. Ok. En esta siguiente parte vamos a diferenciar los tipos de ARN que hay y que están involucrados en este proceso que hemos descrito anteriormente. ¿Ok? Y se lee de la siguiente forma. Bueno, sabemos que el ADN no dirige directamente la formación de estas proteínas, sino que manda a alguien a hacerlo. ¿Por qué? Porque el ADN no puede abandonar el núcleo, y sin embargo el ribosoma es el que se encarga de la síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué hace? Manda a alguien. ¿Quién es ese alguien? El ARN mensajero. Ok. También hay un ARN primario, que es el ARN sintetasa. ¿Se acuerdan que era la molécula grande que hacía la lectura del ADN? Ok, ya tenemos dos, ¿verdad? Pero esta sintetasa no es como tan importante. Sí es importante, pero no lo es en el sentido de la formación de la proteína, sino más bien en el sentido de la lectura del ADN. Entonces, dejémosla por ahí esquineada, y vamos a ver tres tipos de ARN que son importantes en esta síntesis. Pero antes de eso, bueno, vamos a diferenciar de ADN y ARN. ¿Cuáles son las diferencias principales? Bueno, el ARN casi siempre es una sola hebra, como ya lo ejemplificamos anteriormente. El tipo de azúcar que une las bases nitrogenadas es diferente, ¿se acuerdan? O sea, no es un azúcar desoxirribosa, no es una azúcar oxidada, perdón, sino que es una azúcar no oxidada, se llama ribosa.
y la de ADN es desoxirribosa, o sea, ya está, está oxidada, está gestionada. Bien, entonces, la base nitrogenada timina en el ADN es reemplazada por la de uracilo en el ARN. O sea, no va a haber timina, sino que va a haber uracilo. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, identifiquemos los tres tipos de ARN que participan en este proceso de síntesis de proteínas. Primero es el ARN mensajero, que como lo vimos, trae la información desde el núcleo y la lleva para el ribosoma. ¿Ok? Segundo, el ARN de transferencia. Este ARN de transferencia es esta información, es el que trae, sí, es el que trae dentro del ribosoma, el que trae las moléculas, los aminoácidos, en base a la orden que le da el ribosoma que traiga. Bueno, dice, decodifica la secuencia de bases de ARN mensajero en la secuencia de aminoácidos correspondiente a una proteína específica. Estas moléculas unen aminoácidos y las entregan a los ribosomas, en donde van uniendo una cadena proteica. Ok, palabras llanas son estas, dentro del ribosoma están la secuencia de aminoácidos libres, o sea, está uracilo, timina, no sé, vamos a ver los de aquí, vamos a verlo de acá, para no irnos muy lejos. Aquí están. Significa que el ARN de transferencia es una pequeña molécula que tiene adheridas a ellas distintos órdenes de estas bases nitrogenadas: adenina, citosina y tiene uracilo. O tiene uracilo, timina, citosina. Hay múltiples combinaciones de bases nitrogenadas, ¿verdad?, que están suspendidas en el aire. ¿Cómo podríamos definirlo en términos planos? Pueden ser como, sí, como las piezas de un Lego, que están suspendidas en el aire. Y estas piezas de Lego tienen distintas formas y distintos tamaños, distintas clases de engranajes y distintas cosas. Cada pieza de Lego es un ARN de transferencia. ¿Por qué? Porque este se ha armado en el ribosoma, por orden del ribosoma, se ha armado de una forma particular. Esta forma particular viaja al ribosoma, o viaja a donde se está gestando la copia del ARN mensajero por orden del ribosoma y se une al ARN ribosomal. Ok. Entonces, es como traer esa pieza de Lego, porque esta es la pieza de Lego que yo necesito para armar la proteína que el ARN mensajero me está indicando que yo haga. ¿Sí me entienden? ¿Entienden la secuencia? O sea, es como el ARN mensajero es como la guía de los Legos, y los Legos están suspendidos en el aire. Entonces, el ARN ribosomal es esta pequeña molécula que atrapa el manual de esta proteína y manda a llamar las piezas del Lego que necesito para armar esta orden que tengo aquí enfrente. ¿Entendido? Sencillo, sin palabras llanas. Entonces, el ARN ribosomal, que es el tercero, tiene la función de reconocer el ARN mensajero y de catalizar las uniones peptídicas entre los aminoácidos de las proteínas. El ARN ribosomal es sintetizado en el nucleolo. Ok, sintetizado significa creado, ¿no? En el nucleolo. El nucleolo lo crea y lo manda al ribosoma. En el ribosoma genera esta función que él tiene, que es la de unir todas las parafernalia de los Legos y todo para crear los aminoácidos, para crear la proteína que ésta necesita. Y claro, también es el que promueve o que usa las uniones peptídicas para unir cada uno de los aminoácidos, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Muy bien, vamos a ver ahora código genético. Ok, vamos a hablar del código genético. Y aquí sí les pido mucha paciencia. Y vamos a ir muy despacio para poder ejemplificar de manera lo más clara posible el proceso
de la síntesis de las proteínas basados en el código genético. ¿Por qué? Porque es un proceso muy meticuloso que es importante lograr entender cada uno de los procesos para saber por qué una proteína es lo que es, por qué la proteína está elaborada de cierta forma. Tiene que ver con con estos aminoácidos y el aminoácido tiene que ver con la forma de su LEGO, y el LEGO tiene que ver cómo se formó ese LEGO en base a un código genético, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está el código genético? Está en la orden que se ha dado para que ese LEGO, ¿se acuerdan del LEGO? Para que ese LEGO sea construido de la forma en que fue construido. Ok, vamos a llevar la analogía del LEGO porque nos va a ser muy útil en el proceso de entendimiento de este proceso, de esta generación de esta proteína, ¿ok? Muy bien, entonces ya vamos a comenzar definiendo qué es código genético. Se define como el conjunto de codones de ARN mensajero. ¿Qué es codón? Codón es la pieza que sostiene la creación del Lego. ¿Cómo decirlo? Ok, tengo yo el Lego. Vamos a usarlo así. Tengo yo un Lego, ¿sí? Está en el ribosoma. Este Lego tiene una forma, un color, cierta cantidad de huequitos para poderlo unir a otros Legos. Ok, tengo este Lego. Este Lego, ¿sí? Que se va a llamar aminoácido. Ok. Este aminoácido ha sido creado por la información que este codón, que sería el mecatito, este codón tiene, ¿verdad? Que el codón ha sido creado también en base a un código genético. ¿Me entienden? Entonces, detrás del codón está el código genético. Entonces dices, código genético dice, hágase un codón de 3 combinaciones, azul, de 6 puntos y rectangular. Entonces, el código genético dice, y el codón ha sido hecho. El codón, con esta información, crea el aminoácido que está acá, azul, de 6 huequitos y rectangular. Entonces tengo yo el Lego creado, ¿de acuerdo? A grandes rasgos es esto, pero vamos a ir más a detalle aún. Entonces, dícese del código genético, se define como el conjunto de codones del ARN mensajero, de los cuales cada uno dirige la incorporación de un aminoácido en una proteína durante la síntesis. Para que el ensamblaje de proteínas pueda realizarse, existe un conjunto de bases nitrogenadas que corresponden a un aminoácido específico. Esta equivalencia entre el conjunto de bases y los aminoácidos está determinada por el código genético. Bien, entonces este viene a ser como el diccionario que establece una equivalencia entre las bases nitrogenadas del ARN y el lenguaje de la proteína, establecido por los aminoácidos. Las bases nitrogenadas de cada molécula son en ADN, adenina, citosina, guanina, timina, y en el ARN, adenina, citosina, guanina, uracilo. Volvamos al Lego. La pieza dice que tiene 3 indicaciones: azul, de 6 puntos, rectangular. Quiere decir que el codón, que es el creador de este aminoácido, dice que tiene adenina, guanina y uracilo. Azul, 6 puntos, rectangular. ¿Sí? Ok. Este codón, voy a enseñarles el dibujo del codón para que se vayan mentalizando del codón. Es este amigo que está acá. ¿Lo ven? En rojo. Es una cruz. En el video anterior, donde estaba la información de la creación de esta, se verificó donde venía la cruz y se pegaba, se le leía, soltaba su aminoácido y se iba. Muy bien, esta cruz es la que se llama codón. Este codón tiene 4 esquinas.
4, bueno, en realidad tiene 5 porque esta curva que está acá es un factor determinante de la posición en la cual se encuentra este codón dentro del ribosoma. Eso no lo vamos a tocar, creo que no es necesario profundizar tanto. Sí vamos a profundizar en las 4 esquinas de esta cruz, de este codón. No tengo nada para ejemplificar la cruz. Bueno, pero tómenle una foto mental a esta cruz, ¿ok? Esta cruz es el codón. Esto que se llama valina, en el lado izquierdo, eso es el aminoácido creado. El aminoácido creado está en función de de las tres indicaciones que se le han dado al codón. Pero no es la información del codón que sostiene el aminoácido la que define dónde está ubicado el codón, sino el anticodón, el que está del otro lado. Si lo notan, dice citosina, adenina, uracilo, que son los opuestos de citosina, adenina, la combinación del anticodón. Entonces, ¿qué quiere decir? Anticodón es la lectura que hace el ARN ribosomal de este codón y dice, ok, sí, este es el aminoácido que necesito, este es el aminoácido que sigue en la secuencia que estoy creando. Si yo leo que dice citosina, timina, uracilo, está haciendo una lectura errónea. Entonces este codón no sirve en este momento. Tal vez sirva en otro momento, en otra secuencia, pero no está de acuerdo con lo que dice el ARN de mensajero. ¿De acuerdo? Entonces, el anticodón es como el chip que lee el ARN ribosomal para saber si el aminoácido que este codón trae es el correcto. Ok, y el sitio de unión de los aminoácidos, el otro lado del anticodón, o sea, el codón, donde está el aminoácido, es la orden correcta del aminoácido. No es del codón, sino la orden correcta del aminoácido. Ok. Regresemos un toque para que veamos más detallado esto. Muy bien. Dijimos entonces que en el ADN estas 4 componentes, estas 4 bases nitrogenadas, y en el ARN son estas otras 4 bases nitrogenadas. Se lee de este lado que son los tripletes. Ok, entonces apunten dentro de los conceptos lo que se va a llamar triplete. ¿Sí? Triplete es que, aunque hay 4 bases nitrogenadas, para cada molécula existen 20 aminoácidos diferentes en las proteínas, para lo que cada uno de los aminoácidos debe ser codificado por un conjunto de 3 bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan? Adenina, guanina, uracilo, o adenina, guanina, timina. Azul, 6 puntos, rectangular, de nuestro Lego. ¿Ok? De nuestro Lego. Ok. Tiene que ser un conjunto de 3. De esta forma, el código genético, ¿se acuerdan? El manual que está detrás del codón utiliza palabras de 3 bases nitrogenadas para especificar cada uno de los aminoácidos. El conjunto de 3 bases nitrogenadas se llaman tripletes o codones. ¿De acuerdo? Entonces, el triplete uracilo, guanina, o sea, UUG, corresponde a la leucina. ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos al Lego, el conjunto uracilo, guanina, azul, 6 puntos, rectangular, corresponden a la leucina. Quiere decir que este aminoácido se llama leucina. Otra combinación define otro Lego distinto, ¿ok? Entonces, el triplete adenina, uracilo, al aminoácido asparagina, ¿sí? Es otro Lego distinto. Entonces, ¿entendido hasta ahí? Excelente. Espero que sí, y espero que que esté haciéndolo bien. Bueno,
Aquí tenemos una tabla en la que se muestran distintos tripletes que definen un tipo de aminoácido, un tipo de LEGO, el cual va a formar parte de nuestra proteína. Entonces tenemos en la segunda base, que es la tercera, ok, viene así en V. La primera base, las letras en rojo, segunda base, las letras en azul y la tercera base, las letras en verde. Entonces, para este ejemplo de acá tenemos citosina, uracilo forman la leucina. Pero citosina, uracilo forman la prolina y la histidina y la arginina y el triptofano. ¿Ves? Uracilo, guanina forman el triptofano. Estos que dicen alto, uracilo, adenina, estos que dicen alto son los iniciadores y los terminadores de la secuencia de aminoácidos de la proteína. O sea, el último eslabón de nuestra cadena de aminoácidos. Casi siempre es AUG, UAA o UGA. ¿Ok? Y aquí, la metionina es el que marca el inicio. Ok, es el que marca el inicio. Adenina, uracilo, guanina. Marca el inicio de la cadena de aminoácidos. Y estos tres marcan el final de nuestra cadena. Los otros tres que dicen alto. Ok. Estamos entendidos ahí para interpretar este LEGO, ¿sí? Hay distintos tipos de LEGO, múltiples piezas con múltiples tripletes, pero de las mismas bases nitrogenadas, tanto en el ADN como en el ARN. Entonces, tenemos en el dibujo, ¿se acuerdan? El codón, un anticodón, que es donde se hace la lectura de que es el codón que necesitamos. En el otro lado está el codón, que es la secuencia de 3 que definen el aminoácido que está ahí. ¿Ok? Muy bien. Un respiro. Bueno, un respiro para mí. No, pónganle pausa y tomen agua, descansen, apunten, todo y volvemos. Vamos a apuntar estas características que tiene el código genético. ¿De acuerdo? Bueno, es universal, lo utilizan casi todos los seres vivos conocidos, solo existen algunas excepciones, hay unos pocos tripletes en bacterias. No es ambiguo, cada triplete tiene su propio significado. Todos los tripletes tienen sentido, si bien codifican un aminoácido o indican la terminación de lectura, teniendo en cuenta que existen 4 ribonucleidos diferentes. Hay 43 ribonucleidos y 64 tripletes distintos. Bueno, creo que hay más. Vi en un video de que hay otro tipo de, de, de base nitrogenada, un cuarto tipo de base nitrogenada, un quinto ya, ¿verdad? Que se da en circunstancias muy especiales y viene a alterar la mayoría de aminoácidos y genera más que todo mutaciones y proteínas muy específicas que no vienen al tema, pero igual. Entonces está ahí. Está degenerado porque, pues bueno, hay varios tripletes para un mismo aminoácido. Es decir, hay codones sinónimos. Fueran hay 20 tipos de aminoácidos y hay 64 tripletes distintos. Entonces puede ser que varios estén repetidos y hagan la misma combinación. ¿Ya? Ok. Carece de superposición, es decir, los tripletes no comparten bases nitrogenadas. No hay dos tripletes pegados, ¿verdad? Es decir, no dos codones pegados unos con otros, sino que el codón es el codón y trae sus propios tres, aunque otros tengan el mismo aminoácido. Es unidireccional, o sea, los tripletes se leen en un solo sentido de la cadena de ADN. El triplete de iniciación suele ser el AUG, ya lo vimos, ¿verdad? Que codifica la metionina. Existen 3 tripletes que no codifican para ningún aminoácido, sino que indican alto, es el fin de la proteína, lo que conversamos anteriormente. Y no tienen puntuación entre los codones, ninguno vale más que otro, todos son exactamente el mismo valor.
Muy bien, llegamos al codón. Al codón, codón, codón. Em, Ahora, la siguiente parte va a ser cómo es que este codón viene al ARN ribosomal, se conecta, se lee, se nota como correcto, se añade como la enzima peptídica, ¿se acuerdan del enlace peptídico? Genera la desconexión del aminoácido y la unión a la cadena de aminoácidos. ¿Cómo es que se da este proceso? Y lo vamos a ejemplificar en tres partes. ¿Okay? Bueno, leemos. El código genético, existe un codón llamado codón de inicio que trae, recuerdan, la metionina, o sea, el AUG. Existe un ARN de transferencia, ¿sí?, que contiene el anticodón correspondiente, o sea, el AUG, cual se denomina ARN de transferencia iniciador. Ok, ARN de transferencia y codón son sinónimos, vienen siendo parecidos, ¿sí? Codón es como el punto en el cual se lee la información del aminoácido. La cruz completa es el ARN de transferencia y se encuentra en la subunidad pequeña del ribosoma. Se ha originado en base a el código genético y está ahí en el aire, está listo para está a disposición del ribosoma. Muy bien, ¿ves? ARNT, esto es ARN transferencia, el codón, el anticodón, la lectura que se hace, ¿verdad? El ribosomal lo lee por aquí, dice si es el correcto, esta combinación define el aminoácido y dice, ok, usted va aquí, iniciemos el proceso de ruptura. ¿Cómo se da este proceso de ruptura? Se da en tres fases, una iniciación, una intermedia y una determinación. Vamos a ver cómo se da el proceso de iniciación. Vamos a aumentarlo un poquito más acá, y se da en tres partes, da una secuencia de tres pasos. El primero, el ARN ribosomal, que es el gran conjunto soldador, es la fábrica donde se produce, ¿no? Manda llamar al codón, al de transferencia, llega al conjunto y llega el ARN mensajero. Entonces, entre el ARN mensajero, o más bien el ribosomal captura el mensajero, lo endereza y lo lee. Dice, aquí necesito un ARN de transferencia iniciador. ¿Ok? Necesitamos de primera entrada un iniciador. Entonces, mando a llamar al AUG o la metionina y dice, usted va a comenzar esta cadena de aminoácidos. Entonces llega, se lee por el anticodón y dices, tú eres un iniciador, tú eres una metionina, entonces este aminoácido va a comenzar mi cadena. Muy bien, llega, se lee y se instala, se pega al ribosomal. Se lee en continuación, el complejo de ARN de transferencia de aminoácidos se une a la subunidad ribosomal pequeña, llega y se pega. La subunidad pequeña se une a una molécula de ARN mensajero, ¿verdad? Se unen por los enlaces del anticodón, ¿sí? Se unen y el primero proceso, llegada. Segunda, unión. Dices, aquí vamos a empezar. Y la tercera es la aparición del sitio A y del sitio catalítico. ¿Qué es esto? Es como la preparación para empezar la cadena. O sea, el sitio catalítico es este sitio donde ocurre la ruptura del aminoácido de su código, ¿verdad? De su código, y se pega al sitio A, que es el que va a comenzar el proceso de fabricación.
Algo así como de las fábricas donde preparan no sé, las galletas Pozuelo, para poner otro ejemplo distinto. Una persona se para, yo soy ARN ribosomal, voy a empezar a hacer los paquetes de galletas. Muy bien. Primero necesito una caja grande en la cual echar los paquetitos de galletas. Entonces necesito un sitio A en el cual comenzar esta caja. Ok. Luego necesito pequeños paquetitos en los cuales yo meta mis galletas. Este viene siendo el sitio catalítico. Yo agarro el conjunto de galletas, las meto en la bolsita pequeña y las sello. Luego lo meto en la caja A. Entonces, la bandeja que trae las galletas viene siendo el sitio, el codón, ¿no? Que es la bandeja. Traes el aminoácido, saco las galletas, meto en el paquetico pequeño, que es el sitio catalítico, preparo el paquete y lo meto en el sitio A. Este va a ser mi primer paquete de galletas dentro de la caja. Espero que el ejemplo, superfluo, banal, pero está funcional para entender este proceso. Ok, entonces, este es el proceso de iniciación. Vamos al segundo proceso, que es el proceso de elongación, o el proceso intermedio. ¿Sí? El proceso intermedio, según se lee, el segundo codón de ARN mensajero, que es en el ejemplo del GUU, se aparea con el anticodón CAA de una molécula de transferencia llamada valina, la cual entra al sitio A de la subunidad grande. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? El primer codón, mi primera galleta, ya la paso a iniciar el proceso. Ok, pero esta primera galleta va a ser la iniciadora de la secuencia de las demás. Entonces la coloco ahí en el sitio A y llamo al segundo paquete de galletas, que se va a relacionar con la bolsita que yo tengo, se va a leer en la secuencia del ARN mensajero, es decir, si este es el paquete, y lo vamos a empaquetar, que sería el sitio catalítico, rompe el aminoácido y lo une al siguiente paquete de galletas, al primer paquete de galletas. Entonces ya tenemos un primer paquete más uno añadido, ¿sí? A través de este sitio catalítico, que es el que se encarga de hacer las pegas, por decirlo de alguna forma. Bien, el sitio catalítico de la subunidad grande cataliza la formación de una unión peptídica entre los aminoácidos metionina y valina, ¿sí? Utilizando la energía almacenada en el complejo de transferencia metionina, el polipeptídico formado se queda unido al segundo ARN de transferencia. Algo así como la goma, ¿no? Algo así como la unión de galleta con galleta. O sea, se genera en el sitio catalítico, se genera una goma que une el primer aminoácido con el segundo dentro de la caja grande. El tercer movimiento que sucede en este proceso de elongación es que ya teniendo los dos aminoácidos juntos, ya uno de los codones ya no es funcional, ya está estorbando. Entonces el iniciador, que es el primero que estuvo, abandona el ribosoma, y el segundo, que es el que ha ingresado, toma su lugar. Entonces el sitio A ya queda vacío, disponible para el tercer codón que venga a unirse a la cadena. ¿Cuál será el codón que venga? El que diga el ARN mensajero que ha traído. Llegará, se pegará, coincide, sí, ok. El sitio catalítico prepara la ruptura de este aminoácido y la pega al siguiente aminoácido. Entonces, ya la cadena de 2 ya no es de 2, sino va a ser de 3. Se traslada del sitio A al sitio B, ¿sí? Y el segundo codón ya estorba y sale del ribosoma, y el sitio A queda vacío. Viene uno nuevo, identifica, rompe, le pega. Sitio A pasa al sitio B, el que estaba en el sitio B abandona, el sitio A queda vacío y llega el siguiente, ring, ring,
tas, y tas, y así empieza toda la secuencia de pegas de los aminoácidos. Y vamos entonces al tercer paso, tercer proceso, que es el proceso de terminación. Ese proceso sigue así hasta generar toda la cadena o todo lo que diga el ARN mensajero que se debe pegar. Entonces, el siguiente ARN de transferencia se une al tercer codón y se mueve hacia el sitio A de la ribosoma, esto que habíamos explicado, y genera el tercero. Aquí va la secuencia. Ok, como último paso se da el codón de terminación. ¿Se acuerdan los que decían alto al principio? Llega y dicen, este es el alto, es el último aminoácido que necesitamos. Cierra el ribosoma, cierra el proceso del sitio A, pega, hace el sitio, el rompimiento catalítico, ¿verdad? Pega el aminoácido final y libera el ARN mensajero, es liberado y deshecho. La secuencia de aminoácidos es liberada, se enrolla en sí mismo y genera la proteína que estaba destinada a hacer, digamos, con toda la secuencia que ha podido hacer. Entonces el proceso continúa hasta que llega el codón de terminación, que según el código genético es UAA, UGA o UAG. El péptido formado se libera del ribosoma y luego las unidades ribosomales se separan. Y ahí damos por concluido la síntesis de proteínas. Aquí hay un resumen de 4 pasos, no mentira, 6 pasos que vamos a leer sobre este síntoma. Entonces, en general se puede indicar que la formación de proteínas conlleva un proceso que viaja desde el núcleo hasta la transcripción, hasta los ribosomas, donde el ensamblaje de proteínas ocurre de la siguiente forma. El ADN es copiado a través de un ARN mensajero, es llevado hasta el ribosoma. El mensajero es elaborado dentro del núcleo, atraviesa la membrana del núcleo y llega al retículo endoplasmático rugoso, donde se encuentran los ribosomas. El ribosoma se encuentra en el ARN de transferencia, contiene los anticodones, descifra el código genético. Dado que el ARN de transferencia tiene el anticodón que corresponde a una proteína específica, el ribosoma elabora la proteína. Ok. En términos de genética, vamos a ver un par de este ejemplo, que es una secuencia armada de aminoácidos, ¿sí? Entonces tenemos acá, estos son los aminoácidos en forma de codón, o sea, en forma de los tres, de los tripletes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos TAC, CGC, GAA, AGT, TTC y GCC. Ven que es una secuencia de 3, 6, 3, 4, 5, 6. 6 aminoácidos, 15 lecturas de bases nitrogenadas, 6 aminoácidos distintos. Ok. En la siguiente que dice el mensajero, la primera está determinada en el gen, así existe en el gen. Cuando el mensajero lo lee y lo interpreta, se genera la siguiente secuencia. A, que es el opuesto de T, U, que es el opuesto de A, y G, que es el de C, G que es de C, C que es de G, G que es de C, C de G, U de A, U de A, U de A, C de G, A de T, A T, A T, C, G, GC, GC, GC y GC. ¿Lo ven? O sea, no es que el ARN mensajero lee textualmente lo que dice el ADN. Sí lo lee, pero fabrica el opuesto, ¿de acuerdo? El opuesto. Entonces, la información que lleva el de transferencia en las bases nitrogenadas es el opuesto del que dice el gen. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la base al ribosoma, sea leído y sea generado el opuesto del que dice el gen, para que así sea la copia fiel de lo que dice el gen del ADN. ¿Sí me captan? O sea,
copio el opuesto para que allá llegue el opuesto y se lea el opuesto, que es el igual del ADN. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Entonces, el ARN de transferencia, que son los codones que vienen en similar al código que se lee. Vea. U con A con U, G con C, bla, 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 bla. Los codones se complementan con los anticodones del ARN de transferencia. Y entonces se generan lo que son los aminoácidos. Entonces cada referencia lleva un aminoácido específico. ¿Lo ven? Uracilo, adenina, uracilo, adenina, citosina, guanina, citosina, bla, 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 bla. Adenina, uracilo, igual, copia el opuesto. ¿Ven? Que trae el opuesto, trae el aminoácido. ¿Qué quiere decir? Si lo vemos aquí, se supone que este de transferencia debe ser idéntico a la hebra de patrón de del gen, ¿sí? La timina, que ya no es timina, sería uracilo, porque está en ARN, ¿se acuerdan? Entonces se lee no como timina, sino como uracilo. Entonces vean, timina, uracilo, A con A, C con C, C con C, G con G, C, C, G, G, 3A, 3A, G, 3T, 3U, C, C, G, C, C, C. ¡Tarán! ¿Lo captaron? Entonces, la secuencia del ADN es exacta la de transferencia porque el mensajero copió el opuesto. ¿Capish? Bien. Cada tercero, cada 3 enlaces, genera un aminoácido distinto, ¿sí? Metionina, que era el iniciador, arginina, que es el rematador, el último, y en el medio 4 aminoácidos que son la secuencia ordenada de una proteína en específico. Ok. Vamos a dejarlos aquí. Ya pasamos la parte más dura, la parte más lenta, la parte más específica, más detallada de todas las cosas aquí. Entonces de aquí en adelante vamos a hablar sobre alteraciones y variaciones en el código genético, el genoma y todo, pero ya hacia arriba, hacia el oxígeno, hacia liberar, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias, tomen todos los apuntes que sean necesarios, recuerden, esto viene mucho, mucho en el examen, va a venir en el quiz, al nivel de detalle del que hemos hablado. Entonces, por favor, retomen el video, releanlo, estudienlo. Si lo entienden de otra forma, pues excelente. O sea, yo no les pido que lo entiendan a como yo lo explico, sino que tomen la información, interpretenla como ustedes sean capaces de procesarla, ¿no? Pero siguiendo esta dinámica. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la siguiente lección. Pura vida.